Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el panel. Sí, ese me parece. Voy a presentar al doctor Enrique Danz, que es profesor de innovación de la EA Business School en Madrid, España, desde el año 1990. Tras licenciarse en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, cursó un MBA en el Instituto de la Empresa. Se doctoró entre 1996 y 2000 en Sistemas de Información en UCLA, California, Estados Unidos, y desarrolló estudios postdoctorales en Harvard Business School. Trabaja como investigador, divulgador y asesor y estudia los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. Además de su actividad docente y como Senior Advisor en Innovación y Transformación Digital en EA Business School, desarrolla labores en asesoría en varias compañías consolidadas. Y es colaborador habitual en numerosos medios de comunicación, nacionales e internacionales, en temas relacionados con la red y la tecnología. Y escribe diariamente desde el año 2003 en su página personal sobre innovación y tecnología. Bueno. Muchas gracias. Uy, qué alto sueno. Bueno, yo necesito levantarme, que si hablo sentado me vuelvo muy aburrido, con lo cual no os lo recomiendo. Voy a pasearme, a darme un paseíto por aquí, que me sienta bastante mejor. ¿Qué es lo que pretendo hoy? Lo que pretendo hoy sobre todo es dejaros preguntas, porque respuestas realmente no las tiene nadie. Y en este tema mucho menos. O sea, si alguien viene y os dice que en la interacción entre la impartición de justicia, etcétera, y la tecnología tiene todas las respuestas, tenedle miedo. Tenedle miedo porque el que dice que tiene respuestas a todas las preguntas es que, vamos, o tiene alguna conexión divina de algún tipo, alguna bola de cristal, o siempre está haciéndose la misma pregunta, que tiene que ver generalmente con cuánto, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que, bueno, estamos viendo muchos cambios. Y es interesante tratar de poner un poco de orden en esos cambios, ¿no? O sea, tratar de entender qué es lo que está ocurriendo aquí, qué tipo de cosas pasan cuando hablamos de esto que llamamos innovación, ¿no? O sea, y cómo se aplica esto que llamamos innovación, o qué efectos produce, tengo un acople por aquí, a ver, más lejos, más cerca, ¿no? ¿Qué tipo de efectos produce ya no solo en nuestra función, ya no solo en los negocios, en la sociedad en su conjunto realmente? Lo interesante es plantearse las cosas de una manera, pues eso, ambiciosa, ¿no? Plantearse las preguntas de manera ambiciosa. ¿Cómo nos afecta esto de la innovación? Y nos afecta a muchísimas cosas. Realmente, si lo pensáis, si empezáis a darle vueltas a cambios que estáis viendo cómo la tecnología nos afecta, están en todas partes, ¿eh? En todas partes. En concreto, la inteligencia artificial, tiene una cuestión bastante interesante. Primero, el nombre, inteligencia artificial, ¿qué os evoca? ¿Qué os viene a evocar directamente, ¿no? Que alguien está intentando construir algo inteligente, y con algo inteligente lo asociamos con un cerebro, ¿no? Que alguien está intentando conseguir que una máquina piense. Esto de que una máquina piense, ¿qué ocurre con ello? Que tiende a darnos cierto miedo. De hecho, si os fijáis, cada vez que encontráis un artículo que tiene que ver con esto llamado inteligencia artificial, lo suelen ilustrar con un Terminator. Y no sé a vosotros, pero a mí el Terminator, pues un poco de mal rollo sí que me da, ¿no? O sea, venía del futuro y mataba gente y tal y cual, ¿no? No sé, no me apellido Connor, pero no me acaba de, ¿eh? No me siento muy, digamos, tranquilo con un Terminator cerca, ¿no? Entonces, claro, esto de la inteligencia artificial tiene otro nombre que a mí me gusta más, por lo menos me parece un poco más serio o mejor definido. Machine Learning. Machine Learning es la idea de que una máquina sea capaz de aprender. De hecho, lo que ocurre es que si empezamos a mirar todos los desarrollos que se están haciendo, que la comunidad científica está desarrollando sobre Machine Learning, no os vais a encontrar nada, salvo algún loco en algún sitio, que esté intentando emular cómo funciona nuestro cerebro. Nadie intenta eso. El cerebro es bastante único.
El cerebro tiene una forma muy peculiar de hacer conexiones, que no hemos conseguido esa difusa red neuronal que conecta pero no conecta con mediadores químicos, con acetilcolina, etcétera, etcétera. No estamos buscando esas conexiones, no estamos intentando replicar esas conexiones. Lo que estamos haciendo es intentar cambiar la manera en que nos relacionamos con una computadora. Es decir, estamos intentando, ¿qué hemos hecho toda la vida con una computadora? Automatizar cosas, ¿verdad? Conseguir que las cosas pues, se puedan automatizar. Entonces, realmente, si lo pensáis, pues una computadora, ¿qué es? Una máquina a la que le hacemos algo, ¿no? ¿Qué hay que hacerle concretamente? Programarla, ¿no? Si la programamos, ¿qué ocurre con ella? Que a partir de ahí repite esa programación, ¿no? Y la bifurca donde sea necesario, le aplica las condiciones que nosotros hemos establecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con una computadora? Que siempre, toda nuestra vida profesional, hemos pensado, bueno, y hablo de vuestra vida profesional, pero fijaros que en el caso de los niños, antes de su vida profesional, ya tienen mucha relación con una computadora, ¿no? Tú piensas en una compu y lo que piensas es realmente ¿qué? Esta máquina la programo y a partir de ahí hace una serie de cosas que yo seguramente las haría más lento. Sea calcular, sea aplicar unos condicionales. ¿Qué es programar realmente? Pues programar, básicamente, primero es, para poder programar tenemos que darle nombre a las cosas. Tenemos que establecer una serie de variables y darles un nombre. Entonces, lo primero que se hace en programación es llamarle por un nombre a las variables, ¿no? ¿Vale? Definir variables. Lo segundo que hacemos, típicamente, pues establecer condiciones, hacer condicionales. Otra cosa que solemos hacer cuando programamos, hacer bucles. Haz esto todas las veces que pase algo, ¿no? O sigue haciéndolo hasta que pase otra cosa, ¿no? Bucles, condicionales, definición de variables. Si os fijáis, programar es más sencillo que aprender un idioma. Porque en los idiomas tienes de todo tipo de excepciones, todo tipo de cosas, de gramática, de reglas que no siempre se aplican igual. Esto se acentúa, pero no se acentúa si hace no sé qué. Bueno, ¿no? Ni os cuento ya en el inglés con los famosos phrasal verbs, ¿no? Terrible, ¿quién no ha tenido pesadillas con ellos? ¿No? Entonces, un idioma es bastante más complejo que un lenguaje de programación. Sin embargo, por alguna razón, cuando nos hablan de aprender un idioma, nos da mucha pereza, pero lo vemos accesible, o razonablemente accesible. No todos, el alemán tiene su aquel, pero bueno, ¿no? Y hay algunos idiomas más complejos que otros. Y sin embargo, cuando nos hablan de programar, nos da pánico. Curioso, ¿no? ¿Conocéis muchos licenciados en leyes, muchos abogados, muchos jueces, muchas personas en la administración de justicia que programen? No tantos, ¿verdad? Es curioso. Sin embargo, sería seguramente una habilidad muy interesante, sobre todo pensando en lo que viene, ¿no? Os voy a poner algunos casos curiosos de innovación. Aquí tenéis un caso muy interesante. Este hombre, que casi no lo veis porque está ahí al fondo, es Sundar Pichai. Sundar Pichai es el director general, el CEO de Google. Normalmente cuando pensáis en Google pensáis en Larry Page, Sergey Brin, los fundadores. Estos ya están por encima de eso. Se dedican a administrar lo que se llama Alphabet, que es el holding que gestiona todas las compañías que dependen de Google. Google es la supercompañía que factura todo el dinero, pero luego hay un montón de ellas muy curiosas. Por ejemplo, Waymo. Waymo se dedica a fabricar autos que conducen solos. Interesante, ¿verdad? Un tema que seguramente pues, nos va a afectar a casi todo, ¿no? A cómo nos movemos por una ciudad, un montón de cosas. Está pues Verily. Verily es una compañía con la que están investigando, dentro de ese paraguas corporativo llamado Alphabet, están investigando las ciencias de la salud y están intentando conseguir prolongar la vida. Bueno, pequeño detalle sin importancia que tampoco está mal, ¿no? No estaría mal esto, en vez de vivir hasta los 100, pues vivir a los 100 y mucho y estar razonablemente sano, ¿no? Hacen muchas cosas de este tipo, dentro de un paraguas que se llama Alphabet. ¿Por qué? Pues no porque tengan ninguna obsesión abecedaria, sino porque es una compañía que hace bets o apuestas sobre proyectos en fase alfa, en fase temprana. Tipo de proyectos muy ambiciosos que solo una compañía con tanto dinero como Google puede plantearse, ¿no? Pues aquí tenéis a este hombre haciendo una presentación
a los desarrolladores externos de Google, es decir, a la gente que pretende que usen las herramientas de Google para crear apps, para meterlas en sus compañías, etcétera, etcétera. Son desarrolladores externos, no trabajan para Google. Y los quiere convencer de que las usen. Y les va a enseñar la última versión de una herramienta. Esa herramienta es concretamente Google Assistant. Google Assistant, seguramente todos lo lleváis en vuestro celular. Le podemos, si presionamos el pequeño micro que tiene, le podemos pedir que, por voz, le podemos pedir que nos busque algo, le podemos pedir una dirección, le podemos preguntar a qué hora ha jugado nuestro equipo, etcétera, etcétera. Si lo queréis tener en casa, se llama Google Home, tiene este tamaño, lo dejas en algún sitio en el salón y le pides cosas. Venden bastante menos que su gran competidor Amazon, que tiene Alexa, pero ahí están y funciona muy bien para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo los tengo a los dos y a veces hasta consigo que hablen el uno con el otro. Ya te parece que estás como en la cafetería de la Guerra de las Galaxias o algo así. Entonces, fijaros, os voy a poner una llamada de teléfono de la última versión de Google Assistant. Google Assistant servía para lo que os he dicho, para hacerle preguntitas. La última versión la han preparado para que puedas pedirle cosas más complejas. Por ejemplo, búscame hora en la peluquería para cortarme el pelo mañana entre las 10 y las 12. ¿Qué tiene que hacer Google Assistant? Localizar tu peluquería, llamar a la peluquería y hablar con la persona de la peluquería para reservarte un hueco para cortarte el pelo a esa hora, entre las 10 y las 12. Pues vais a oír una llamada telefónica. La llamada telefónica, la que va a descolgar la llamada telefónica es la chica de la peluquería. La que va a contestar justo después, con voz femenina también, no es una persona, es un asistente robótico, ¿no? Ahí vamos. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Eso es un robot. Sure, give me 1 second. Es un robot que dice, Sure, what time are you looking for around? ¿a qué hora? At 12 p.m. A las 12 le We pide. do not have a 12 p.m. available. No The tenemos. closest we have to that is a 1:15. Le ofrece la 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Le vuelve a cerrar. Depending on what service she would like. What service is she looking for? ¿Qué quiere hacerse? Just a women's haircut for now. Solo cortarse. Okay, el we pelo. have a 10 o'clock. Le ofrece 10 las a.m. is 10. fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. ¿Alguna posibilidad de que, si no os lo hubiese dicho, os dieseis cuenta de que eso era un robot? Suena perfectamente humano, ¿no? ¿Alguna posibilidad de que la chica de la peluquería lo hubiese sospechado? Tampoco. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos robots que son capaces de hablar como personas y no son distinguibles. ¿Os acordáis de Blade Runner, de la peli? ¿No? Cuando había que someter a los robots a un test para saber si eran replicantes o no lo eran. Ya estamos ahí. Te ponen a este robot al otro lado del teléfono y tú no tienes maldita manera de saber si es un robot o es una persona. Curioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Quiero llevaros a pensar cómo se consigue algo así, técnicamente, tecnológicamente, cómo se hace que un robot hable así, que una computadora hable de esa manera. ¿Podríamos ser capaces de definir todas las variables implicadas en el lenguaje humano, todas las condiciones posibles que pueden surgir cuando hay una contestación, y todas las veces los bucles, Es imposible, porque el lenguaje humano es prácticamente ilimitado. Entonces, ¿qué ocurre? Esto no se puede programar así. Esto no se consigue con programación convencional, se consigue de otra manera. ¿Cómo se puede conseguir? Haciendo que la máquina aprenda. Que la máquina aprenda, ¿cómo? Pues dándole muchísimas conversaciones. Toma, escúchate todas estas conversaciones. Le das una barbaridad de conversaciones para que la máquina entienda lo que hay que decir en según qué casos. Le marcas unas condiciones entre las 10 y las 12, ¿para qué? Para cortarme el pelo, y por cierto soy Lisa, que no hace falta que te lo diga porque ya lo sabes que eres mi asistente. Y ahí va, la lanzas al mundo y funciona. Entonces, esto es una prestación de Machine Learning. Entonces, me gustaría llevaros a pensar qué ocurre con esas cosas, ¿no? ¿Cómo se puede plantear algo así? Aquí tenéis otra.
Aquí tenéis We want to give this president the opportunity Nancy to do Pelosi. something historic for our country. ¿No le notáis algo raro? ¿No se parece que habla un poco como si estuviera un poco perjudicada? ¿No? Un tonillo así de arrastrado, como si lo hubieran pillado. Sí, es un personaje público, es Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos. ¿La habrán pillado después de una cena? ¿Sí? Pues no. Lo que pasa es que alguien ha tomado ese vídeo, lo ha ralentizado al 75% y después ha corregido el pitch, el nivel de agudos, para que no parezca que lo ha ralentizado un 75%. Porque si nos ralentizan, sonamos más bajo, ¿no? Entonces, si luego corriges, ¿qué ocurre? Que suenas como si estuviera borracho. Difunden este vídeo y ¿qué ocurre? Viraliza. Y como viraliza, la mitad de la población anda por ahí diciendo que Nancy Pelosi le pega que, vamos, con todo lo que ello conlleva en un personaje público, ¿no? Reacción de Facebook. No sé, será una rosa, será un clavel, no sé qué hago, no sé si lo quito o no lo quito. Lógicamente, Nancy Pelosi no le parece muy bien que el vídeo circule, pero democráticamente tampoco puedes, ¿no?, extraer, limitarte y decir hago una orden del Congreso. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Es curioso pensarlo. O sea, debemos dejar la autoridad de que un vídeo de este tipo circule o no circule en manos de una empresa privada. Es un poco difícil, ¿no? O un poco arbitrario. No sé. Rápidamente alguien ha contraatacado. Alguien ha hecho un vídeo de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, en el cual le hace decir, porque él no lo dice, no lo ha dicho, no, supongo que no lo ha dicho en su vida, o a lo mejor algún día delante del espejo, no tengo ni idea, pero imitan perfectamente su voz, el tono de voz, sincronizan con otro vídeo en el que estaba hablando de otro tema completamente distinto y le insertan una serie de palabras, le hacen decir básicamente algo así como es fenomenal tener los datos robados de todas las personas del planeta porque eso me convierte en el hombre más poderoso del mundo y agradezco la inspiración a Spectra. Spectra es quien me ha dado la inspiración para conseguir. Es completamente absurdo, ahí lo tenéis. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Por supuesto no lo ha dicho en su vida, por supuesto es una sarta de estupideces, bueno, más o menos. No, pero claro, ¿qué ocurre? Que está perfectamente sincronizado y es su voz. Podría engañar a su mujer. Es su voz, sintetizada, idéntica a la suya. ¿Qué hacemos en un tema así? ¿No? O sea, la cuestión es hasta qué punto tenemos que pensar, no sé, lo que podemos hacer con tecnología. Ahora, por ejemplo, si habéis tomado fotos con vuestro celular muy a menudo, ya sabéis que en cuanto intentáis acercaros mucho y utilizar el zoom digital, aquello se pixela horriblemente, ¿no? Y queda muy fea la foto. Aquí tenéis un modelo. Concretamente, gran campo visual. el Huawei P30. El Huawei P30, aquí lo vais a ver regular, me parece, pero ahí tenéis una foto de un edificio muy a lo lejos y cómo empieza a acercarse y le da un zoom óptico del 5, como después le da un zoom óptico bastante mayor, ya se ha acercado bastante más y ahora empieza con el zoom ya no óptico sino digital. Fijaros, lo que hacemos todos en nuestro celular cuando queremos hacer una foto, ¿no? Pero fijaros el nivel, porque ahora enfoca y consigue 50 veces de aumento y está viendo, bueno, si se viese con un poquito más de contraste aquí, veríamos que está viendo hasta el baño de la casa. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer que un celular con una cámara de celular que no tiene un teleobjetivo así de largo tome una foto así? Pues es tan sencillo como tomar la foto, enfocar y luego con inteligencia artificial reconstruir toda la escena.
Y aquí, De hecho, cuando le das al clic para hacer la foto, el celular te dice, espera, que la estoy procesando. Y la está procesando y la está reconstruyendo, mejorando la foto. Pensad en las implicaciones que puede tener esto para privacidad, para todo, ¿no? A partir de ahora, sobre todo aquellos de vosotros que tengáis pues, una función, digamos, visible, pública, un juez, cualquier magistrado, ¿no? Si os toman un vídeo con un celular, yo tendría un poco de cuidado, porque ya sabéis, sincronizan lo que estáis diciendo y os ponen a decir cualquier otra cosa, hablando de, no sé, la necesidad de hacer un magnicidio y el presidente de la nación, yo qué sé, cualquier cosa, barbaridad que se os ocurra. Y resultaría lo suficientemente creíble como para que circulase, viralizase y os metiese en un lío. Esto se puede hacer. ¿Esto quiere decir que la tecnología es mala? No necesariamente. Quiere decir que la tecnología se puede usar mal, por supuesto. Todo se puede usar mal. Todos usamos un cuchillo para comernos un asado, pero lo podemos usar para otras cosas. Y la culpa no es del fabricante de cuchillos, ¿no? Entonces ahí estamos. ¿Qué ocurre con algo así? Me gustaría llevaros a pensar, por ejemplo, qué está ocurriendo con una compañía como Apple, que ahora se especializa en la privacidad. ¿Qué quiere decir que se especializa en la privacidad? Que te asegura que lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Como lo que pasa en Las Vegas, que se queda en Las Vegas. De hecho, el anuncio lo pusieron en Las Vegas. Ese anuncio lo pusieron en Las Vegas durante la celebración del CES, del Consumer Electronics Show, en el que Apple no participaba, pero quería dejarse ver, ¿no? Entonces, fijaros, es la compañía que te asegura que lo que está en tu iPhone se queda en tu iPhone. Si tú eres un terrorista, te vas a San Bernardino, California, y pones una bomba y explota y matas gente, también te mueres tú, y quieren investigar lo que ha pasado, viene la Corte Federal de turno, el FBI, quien sea, dicen, desbloquéeme este iPhone porque quiero ver los contactos de esta persona, con quién habló. ¿Qué dice Apple? No es que no lo quiera hacer, es que no lo puedo hacer. Técnicamente no lo puedo hacer. Lo cual debería recordaros, por ejemplo, esto pasó hace unos años, un juez brasileño cerró WhatsApp en todo Brasil porque estaba investigando un caso de narcotráfico y ¿qué ocurrió? Pues que le dijo a la compañía, quiero las conversaciones de estas personas, presuntos narcotraficantes. Soy juez, dámelas. ¿Qué contestó WhatsApp? Eso no se puede hacer. Y no es por ley, es por tecnología. Es decir, cuando enviáis un WhatsApp, cada WhatsApp que enviáis, incluyendo el iconito tonto de lo que queráis, ¿no? La caquita del WhatsApp, cada vez que la enviáis, ¿sabéis qué hace? La cifra, la encripta, y la encripta con una clave aleatoria. No cada conversación, no, cada elemento de cada conversación. La caquita tiene un cifrado diferente, con una clave diferente a lo siguiente que enviáis, que pone jajaja. Cada tontería que enviamos tiene un cifrado diferente, aleatorio, que la compañía no conoce, ni puede conocer. Por lo tanto, WhatsApp no puede leer tus conversaciones y tampoco puede descifrarlas para un juez, por mucho que sea juez. ¿Cómo se lo explicamos a un juez? Acostumbrado a que de toda la vida, pues sí, el secreto de las comunicaciones existe, pero se puede levantar si lo pide un juez, ¿no? ¿Qué hacemos? Lógicamente, formar a los jueces, porque si no, tenemos un problema, y es que el juez hace el ridículo, y nadie quiere que un juez haga el ridículo, ¿no? Porque como poder, como uno de los 3 poderes de la democracia, pues no conviene que eso ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Plantearos qué diablos pasa aquí, y no solo qué diablos pasa aquí, sino que cuando nos preguntamos qué diablos pasa aquí, si no sabemos lo que quiere decir OMG y WTF, ni nos enteramos de la pregunta, ¿no? Oh my God, what the fuck, no, y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es ni más ni menos que eso que os he comentado, ¿no? Las máquinas están empezando a aprender, y no aprenden cualquier cosa, no aprenden lo que ellas quieren, no son Terminator, ni nada que se parezca. Aprenden de los datos que les damos. Si les damos unos datos, son capaces de entender la lógica de esos datos. Esto es tan gordo, tan importante para el futuro, que Sundar, el CEO de Google que os presenté antes, dice que es comparable al impacto que tuvo en la humanidad el fuego
o la electricidad. ¿Os imagináis? Un cambio tan dimensional para la humanidad como fue el fuego o la electricidad. Entonces, lo importante es que primero tengamos esto en nuestra composición de lugar, en nuestra idea del mundo, porque está ocurriendo. No nos puede dar miedo, no podemos caer en el periodista malo que ilustra con un Terminator, porque no va por ahí la cosa. No tratamos de conseguir máquinas que piensen, sino máquinas que aprendan, es decir, máquinas que automaticen de manera más inteligente, o de manera más brillante o más ambiciosa, ¿no? Pero nos fuerza a una cosa muy importante, a entender la necesidad de aprender. Es importante aprender, lo que os decía, sería fantástico que un profesional de la justicia entendiese cómo se programa, o entendiese lo que es la inteligencia artificial sin caer en miedos absurdos, ¿no? En paranoias de, oh Dios mío, viene el Terminator, ¿no? Pero además hay una cosa que es mucho más difícil que aprender, mucho más compleja, nos cuesta mucho más, que es esta otra: desaprender. Esa es mucho más difícil. Yo agradezco mucho que todo el mundo esté convencido de la importancia de aprender, porque yo vivo de enseñar, con lo cual pues llevo 29 años viviendo de eso. Pero realmente lo que más me cuesta es conseguir que mis alumnos desaprendan, que se planteen cosas que hacían siempre de una manera determinada, que piensen en cosas que dan por sentado de toda la vida y que a lo mejor ya no son así. Una compu siempre ha sido una máquina que tú la programas y hace lo que tú le has dicho, y ahora una compu es una máquina que en muchos casos se programa sola, con los datos que tú le das. Entonces pensemos qué quiere decir eso, ¿no? Pensemos a dónde vamos con algo así. ¿Cómo de disruptivo es esto? ¿Qué es una disrupción? Pues una disrupción es algo que de repente te cambia cosas importantísimas. Pues aquí tenéis una disrupción. Eso concretamente es la disrupción que montó el amigo Henry Ford cuando decidió fabricar coches con una cadena de producción, una cadena de montaje. Es decir, que los obreros se quedaban en un sitio, quietecitos, y lo que se movía era el vehículo, ¿no? Esto tuvo un impacto enorme. Primero, la productividad se multiplicó una barbaridad. Empezaron a salir Fords Modelo T como churros, pum, 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 muchísimos. Tantos salían que el único problema que tenía es que no le daba tiempo a pintarlos de ningún color que no fuera negro, porque negro era el único color que secaba muy rápido. Tenía una composición diferente, entonces claro, tú podías encargar el Ford Modelo T que quisieras, del color que quisieras, siempre que fuera negro. ¿Qué más hizo? Pues como aquello tenía una productividad enorme, redujo las horas de trabajo de sus obreros, de sus operarios, y les subió el sueldo. ¿Para qué? Para que pudieran comprarse Ford Modelo T. Entonces, fue un cambio enorme. Ahora, qué curioso, ¿qué provocó? Pues que al empezar a haber muchos más vehículos de motor en circulación, lo que se impuso rápidamente fue, fijaros todos los que salían ahí, pues eso, como os decía, como quien fabrica, ¿no?, churros en un... Pues, había tantos que rápidamente lo que se generó primero fue protestas, enormes protestas, los fabricantes de carruajes, los operadores de carruajes, o sea, los que llevaban los carruajes, los que, no sé cómo se llama el señor que va en un carruaje con el, ¿cómo se llama ese? El cochero, gracias, ¿no? Un cochero, pues estaban enfadadísimos, ¿no? Tan enfadados estaban que protestaron a las autoridades. Y las autoridades obligaron a que ese automóvil, que ahora había tantos, e iban por tantos sitios y iban tan rápido, tuvieran que circular todos los automóviles con un señor delante con una banderita, porque si no eran muy peligrosos. Entonces el automóvil circulaba y delante iba un señor caminando con una banderita. Cuidado que viene un automóvil. Perfecto, ¿no? Ya hemos solucionado el problema. ¿Os suena esto? No sé si os suena algo, no sé. Es curioso, ¿no?, pensarlo. O sea, ¿qué pasa cuando... ¿Por qué esta gente que... No sé, ¿por qué están tan enfadados? Pues yo acabo de llegar a la ciudad y ayer me subí en un taxi y en los 15 minutos que tardé desde una zona cerquita de aquí hasta el hotel donde estaba yo, el taxista me puso a Uber. Bueno, o sea, no bajó más santos del cielo porque no se los sabía, ¿no? O sea que, ¿por qué están tan enfadados? O mejor dicho, ¿por qué hace falta una licencia para conducir un taxi? Porque es la ley.
porque siempre se ha hecho así. Fijaros, cuando no se hizo así, en Bogotá, por ejemplo, no se hizo así. Buena suerte tomando un taxi en Bogotá. Porque no sabes si es un taxi, no sabes lo que te va a cobrar, tienes que negociar la tarifa, que si no eres de la ciudad, pues lo mismo, buena suerte, porque no sabes si está lejos o cerca. Espero que te toque un taxi de los buenos, porque hay algunos que no lo son y que no viven exactamente de llevar a gente de un sitio y otro, sino de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se reguló? Pues se reguló porque en 1929, cuando el crash bursátil, un montón de gente se quedó sin dinero y todo aquel que tenía un automóvil, automáticamente lo que hizo fue dedicarse a ser taxista. Y empezaron a llevar gente, y lo que os digo, ni tenían taxímetro, ni estaba regulado, ni nada por el estilo, y los había buenos, malos y muy malos. ¿No? Te llevaban a un sitio perdido, te desvalijaban y se iban. ¿No? Entonces, como eso no parecía muy presentable, eso es lo que se llama en economía la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es cuando muchas personas intentan explotar un bien común, en este caso el transporte en una ciudad, y llegan a un comportamiento antieconómico, absurdo, que no conviene a nadie, pero lo hacen. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que la tragedia de los comunes es curiosamente evitada cuando un actor en concreto, llamémosle Uber, Cabify, Didi, 99 en Brasil, me da lo mismo, cuando un actor en concreto maneja una app y decide cuántos conductores tiene que haber para que ganen razonablemente dinero. Porque si hay muchos, no ganan dinero, y si hay pocos, pues la gente protesta. Qué curioso, con una tecnología nos hemos cargado la tragedia de los comunes. ¿Qué os ocurre cuando vais en un Uber? ¿Vuestra sensación es mejor o peor que la de un taxi? Porque curiosamente, cuando os bajáis del Uber, ¿qué tenéis que hacer? Ponerle estrellitas, calificar, con lo cual tiene una presión importante que el taxista no necesariamente tiene. No digo que los taxistas sean mala gente, en absoluto, pero no tienen una presión que el conductor de Uber sí tiene. Por eso te ofrece una botellita de agua, te da conversación si cree que quieres conversación y si no se queda calladito, te pone la música que tú quieres, o la radio, etcétera, etcétera, para que le pongas 5 estrellitas. Curioso, ¿no? El sistema funciona mejor. Pero claro, ¿por qué funciona mejor, entre otras cosas? Porque estamos hablando de una compañía que cada año que pasa, fijaros, uy, qué barbaridad, cómo se me ha pasado el tiempo. Fijaros, pues mire, hace 2 años perdió 4.100 millones de dólares y el año 2018 perdió 3.000 millones de dólares. Y le da igual. 3.000 millones de dólares, pensadlo, yo hay algún año que no gano tanto. O sea, le da igual, le da exactamente lo mismo. Sale a bolsa y lo rompe. O sea, hay un montón de gente con acciones de Uber, ya está subiendo duramente. ¿Por qué? Pues porque es una compañía que perder dinero ahora le da exactamente igual. Consigue todo el dinero que quiera, porque ¿a qué está esperando? Está esperando simplemente al momento en que pueda tener tecnología para eliminar el 70% del coste de un desplazamiento. ¿Que es quién? El chofer, el conductor. Cuando esta tecnología esté madura... self-driving, are you ready? Go. Oh, this is weird. Gracias. Fijaros, la primera vez que te subes, vas impresionado. ¡Ah, qué pasada, qué bonito! Fíjate, qué bien lo hace. Mira qué bien da la curva, ¿no? Perfecto, lo ha hecho bien, ¿no? Eso, las primeras veces vas encantado. La segunda ya vas tomando el aire. La tercera ya te aburres y la cuarta te duermes. ¿Por qué? Pues porque conduce mucho mejor que cualquier persona. Es mucho más seguro, es hasta aburrido que también que conduce, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es un conductor que tiene reflejos perfectos, que ve en 360 grados todo alrededor, que no se distrae, que no bosteza, que no bebe, no toma, ¿no? Que además no se pica con el conductor de al lado en un semáforo en plan espera a ver quién sale primero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres capaz de tener un conductor así, pues lógicamente, y encima, por cierto, no se cansa y no cobra. Y se sabe todas las direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que Uber sea capaz de eliminar el 70% de su coste, es el rey del mambo, absolutamente, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando, ¿estamos listos para esto? ¿Estamos listos para que todo aquel que vive de conducir un auto se quede sin trabajo? ¿Cuánto falta para que tengamos autos autónomos?
Ya están aquí. Lo único que falta es que llegue un emprendedor y diga, pues para Buenos Aires a mí me interesa, entonces voy a invertir el dinero necesario para cartografiarlo perfectamente y a partir de ahí voy a empezar primero en pruebas y después tal. En el momento en que haya un emprendedor que se lance a eso, en Buenos Aires los tenéis. Por ahora están en Arizona, en un par de ciudades. ¿Cuánto van a tardar? Pues 2 años, 4, una cosa así. ¿Es imaginaros? ¿Estamos listos para esto? No. Esto me recuerda a un anuncio de IBM en el cual había 2 personas delante de una obra y uno dice, fíjate esa excavadora que hay ahí, ¿no? Qué barbaridad, le está quitando el trabajo a 12 personas. Y de repente la otra persona dice, si es por eso no te preocupes, quítales las palas a las 12 personas, dales cucharitas y entonces en vez de 12 vas a necesitar 200, habrás generado muchos puestos de trabajo. Y, hombre, no sé si es muy correcto eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a crear puestos de trabajo que no hacen falta, ¿no? Esto es una revolución muy importante lo que está pasando aquí, ¿no? Cuando de repente puede un vehículo conducir solo. Estamos en tiempo, ¿no? Entonces, querría dejaros esa idea, ¿no? ¿Qué pasa en la Administración de Justicia? Pues ya tenemos un abogado, bueno, no un abogado, pero un asistente de abogado, un paralegal. IBM nunca dirá que tiene un abogado robótico, porque menudo lío le puede caer, pero sí tiene un paralegal. Tú le puedes pedir al abogado ese robótico de IBM que te busque toda la jurisprudencia o que te diga de qué pie cojea un juez. En todos los casos que tienen que ver con esto, ha decidido esto. Esto marca una diferencia entre unos bufetes y otros. Tienes perfectamente ya algoritmos que revisan todo el clausulado de un contrato y no se equivocan y lo hacen en segundos. Tienes, ¿no?, todo tipo de cosas. Entonces pensemos qué ocurre aquí, ¿no? O sea, qué ocurre en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pensemos qué ocurre cuando tenemos una caja negra. Un algoritmo es una caja negra y si es una caja negra no sabemos exactamente lo que decide. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, voy un poco más rápido, con un caso? Aquí tenéis un caso en el cual un algoritmo que se llama Compass se dedica a asesorar al juez sobre la probabilidad de reincidencia de un acusado. Ahí tenéis un acusado, Eric Loomis. Si tenéis curiosidad por el tema, os recomiendo que miréis el caso Wisconsin contra Loomis, ¿no? Un acusado, acusadísimo, culpable como Judas. Se había dedicado a pegar tiros desde un coche. Vamos, ¿eh? Pero resulta que el algoritmo Compass dice que tiene una elevada probabilidad de reincidir. ¿Qué hace el juez? Le pone una pena más larga. ¿El qué? Sí, efectivamente. Parecido a Minority Report. Lo que pasa es que en Minority Report tenías 3 tíos ahí flotando muy raros. Y aquí lo hacemos con un algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Loomis, no, pero su abogado recurre. ¿Qué le decimos? ¿Por qué dice usted que tengo una probabilidad muy elevada de reincidir? Pues porque lo dice el algoritmo. Lo ha dicho Compass. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué cosa de la que hago le hace a usted pensar que yo voy a...? Pues no lo sé. Eso no es justicia. ¿Por qué Compass no puede decirle por qué ocurre? Porque pertenece a una empresa privada que no revela su know-how para que no se lo copien. Fijaros qué interesante, ¿no? Cuando hagáis cosas de este tipo en vuestros juzgados, etcétera, etcétera, pensad a quién pertenece el know-how del algoritmo en cuestión, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas. Ahora, cada vez más, en justicia lo que vamos a tener es muchos datos, porque tenemos un montón de datos. De esos datos vamos a generar conocimiento. Ese conocimiento vamos a dedicarnos a unir los puntos y entonces ya tendremos experiencia e incluso podremos dedicarnos a ser creativos y unir los puntos de otra manera, ¿no? Y descubriremos cosas. Y esto es algo que en Administración de Justicia lo vais a ver. También aviso navegantes, siempre que trabajéis con estas cosas, el 90% del tiempo y del dinero se os irá en tomar los datos, transformar los datos y entender qué diablos les queréis pedir. A partir de ahí, la construcción del algoritmo, facilísimo. La podemos hacer cualquiera de los que estamos en esta sala sin saber programar. Son herramientas cada vez más visuales. Todos los que estáis aquí os vais a encontrar en lo que os queda de vida profesional con este tipo de cosas. Plantearos que la revolución de la justicia va por ahí y que lo importante es entenderlo, ¿no? Lo importante es entender hasta qué punto somos capaces o estamos preparados para una disrupción así. Esto es un poquito las cosas que os quería contar hoy.
básicamente dejaros pues eso, unas cuantas piezas del puzzle. El puzzle es mucho más grande, pero no tengo tiempo y tengo una tarjeta roja encima de la mesa desde hace un rato, me están mirando mal, ¿no? Pero es uno de los temas que os quería contar. Lo vamos a ver segurísimo, vamos a ver de todo, vamos a ver cosas curiosísimas. Vamos a ver, por ejemplo, pues blockchain aplicado al gobierno, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque asegura que cada transacción ha salido de un sitio, no ha salido de, y es una forma de generar transparencia, es una forma de generar trazabilidad, es una forma... Vamos a ver, pues incluso sistemas expertos, o sea, algoritmos que tomen decisiones de gobierno, de partidas de gasto, y que el político en realidad lo que tenga es que ratificarlas o que asegurarse que van de acuerdo a su programa. Le están llamando Robama. Robama no porque robe, sino porque es Robotic Obama, ¿no? Vamos a ver ahí pues, candidatos robóticos. Ese es un candidato que se ha presentado a la alcaldía de una ciudad japonesa y no es un robot. Esto es una representación absurda que les ha dado por poner. En realidad es un programa, un algoritmo. Y dice, soy el más justo de todos los candidatos. Tengo este programa y tengo estas reglas y tengo estas condiciones. Vamos a ver cosas así. Entonces, lo que os querría dejar en la cabeza es eso. ¿Qué va a pasar con la administración de justicia que conocemos y cuántas cosas van a cambiar en el tiempo que nos queda de experiencia profesional? Que espero que sea bastante, ¿no? A partir de ahí, lo que queráis, ¿no? Piezas del puzzle, si os veis listos para esto, ¿no? Si estamos ready for this, si estamos preparados para este panorama, a por ello. Pedid más, meteros en líos, meteros en programación, no tanto en programación como en herramientas, pedid lo imposible, como en mayo del 68. Todo aquello que os aburre poderosamente de vuestro trabajo del día a día, seguro que se puede automatizar y os va a dejar trabajo para hacer otras cosas, para contribuir mejor a la sociedad civil, entre otras cosas, que es lo que todos queremos hacer, ¿no? A partir de aquí, si os gusta, a por ello. Si no os gusta, me temo que ya sabéis lo que os toca. Porque no viene porque lo diga yo, viene porque viene. Viene porque la tecnología nos ha llevado ahí, ¿no? Dudas, preguntas, aclaraciones, las que queráis, por supuesto, insultos, tomates, etcétera. Preguntas, no sé, no tenemos tiempo para preguntas, perdón, me he comido el tiempo de las preguntas, pero os dejo mis redes, en cualquiera de ellas contesto en todas, por supuesto, o sea que encantadísimo y muchísimas gracias por aguantarme hoy.